Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de el final de las dietas, donde vamos a hablar hoy de un concepto muy importante para entender el cómo y el por qué este sistema de verdad funciona, de verdad es efectivo y cómo podemos completamente, naturalmente y a largo plazo afectar nuestra salud. No solamente la parte de la pérdida de peso y el metabolismo, sino en general. En general se ha demostrado que nuestro cuerpo tiene la habilidad para regenerarse, para curarse de enfermedades incluso mortales. Hay miles y miles de estudios de gente que tenía una enfermedad terminal, mortal, y luego terminó no muriéndose. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que todos los médicos, todos los especialistas te han desahuciado, te han dicho ya no hay nada que hacer contigo, y sin embargo esa persona, a través de la fe, a través del convencimiento absoluto de que se va a curar o de que no ha terminado su misión de su vida y que tiene cosas por hacer, termina superando enfermedades mortales? ¿Cómo se explica eso? Pues bien, se explica de la siguiente forma. En nuestra mente tenemos varias partes de la mente. Tenemos el cerebro, tenemos el neocórtex, tenemos la parte de la médula, tenemos la parte del cerebro reptiliano y en cuanto a la mente tenemos lo que se llama la mente consciente y la mente subconsciente. Pues bien, hay una parte del cerebro o de la mente muy profunda, no lo que la ciencia ha llegado a estudiar, sino muchísimo más profundo, donde ahí reside el secreto de estas curaciones espontáneas, de estas remisiones espontáneas. Cuando alguien tiene fe acérrima o miedo, es ese mismo sitio donde reside el miedo. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un miedo a claustrofobia o miedo a la oscuridad o miedo a las alturas o miedo a lo que sea, ¿vale? Por mucho que tú lo razones con la mente consciente, por mucho que te estimulen el neocórtex, por mucho que hagas afirmaciones, soy valiente, soy valiente, soy valiente, no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo, ese miedo está en una parte tan primal, tan primitiva, tan profunda de nuestro cerebro, de nuestra mente, que es imposible llegar solamente con la mente consciente, solamente con la voluntad, solamente diciendo voy a hacer afirmaciones o voy a ser valiente, no voy a tener miedo. Imposible, no funciona. Pues bien, en esa misma región es donde reside este botón milagroso, el botón del millón de euros, que si le pudiésemos dar al botón a voluntad, podríamos sanarnos de cualquier cosa. La gente que se ha curado de remisión espontánea, de cosas que tenían que morirse y al final no se han muerto, lo han hecho así. Han conseguido llegar a esa parte. ¿Cómo lo han conseguido llegar? Han conseguido llegar ahí con una fe acérrima, tan ciega y tan primitiva, tan de chakras inferiores como el miedo. Entonces, cuando alguien es súper, mega, hiper religioso y dice Dios me va a salvar y Dios me va a salvar y Dios me va a salvar, no solo de aquí, sino de abajo, entonces esas son las personas que se salvan. O por ejemplo, gente que tiene muchísima fe en el curandero, que el curandero es como el Dios para él y lo que dice el curandero va a misa y se cumple. Si el curandero les dice no, tú no vas a morir, vas a seguir viviendo, se lo creen tanto que es un bypass, nos pasamos de largo la mente consciente y vamos ahí abajo. Esto está más que estudiado por la ciencia moderna, lo que pasa es que no sabemos cómo afectarlo a voluntad, porque lo sabemos con miedos que son involuntarios o lo sabemos con fe, que es como la misma fe de que mañana va a salir el sol. Si tú tienes tanta fe en tu Dios, en tu curandero o en lo que sea, entonces esa fe que no es lógica, es una fe completamente ilógica, es una fe casi intuitiva, casi instintiva, como los instintos de supervivencia. Por eso se ligan al cerebro reptiliano y a las zonas muy profundas del cerebro o muy profundas de la mente. Reside ahí la zona donde está la magia. Entonces, la ciencia moderna todavía no ha dado con la pastilla o con la clave para activar esa zona del cerebro. Ojalá dentro de poco tengamos esa pastilla milagrosa. Pero ahí es donde está la magia. Hoy estaba leyendo una cosa muy interesante a raíz de este tema, y es que para superar la enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es para superar la enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la utilidad de la enfermedad. Reconocer el motivo de la enfermedad, reconocer por qué apareció la enfermedad, por qué nuestro subconsciente, nuestra alma, nuestro espíritu, esa parte profunda de nosotros la aceptó la enfermedad. Y para poder liberarse de la enfermedad tenemos que dejar de darle valor al sufrimiento, dejar de darle valor, dejar de darle razón de ser a ese sufrimiento. Eso se liga mucho
con lo que estamos hablando, ¿vale? Ya sería una parte un poquito más intermedia, no sería profundamente esta parte que no podemos controlar, pero sí que es verdad que hay muchísimas personas que de forma subconsciente, obviamente, por eso no es consciente, es subconsciente y metasubconsciente, si queréis llamarlo así, le dan más valor a estar enfermo que a estar sano. O que cuando están enfermos están cumpliendo una serie de necesidades que no cumplen cuando están sanos. Por ejemplo, un ejemplo muy tontito. Te voy a poner un ejemplo tonto para que lo entiendas, pero es así como funciona el cuerpo. Imagínate una persona mayor que cuando está sana nadie le llama, nadie se preocupa, nadie viene a visitarla, nadie le hace ni caso. Sin embargo, cuando se enferma, todos vienen a verla, le traen chocolates, le traen flores al hospital, le llaman por teléfono, la vienen a visitar. Entonces, cuando está enfermita, recibe atención, cuando está bien, ni caso. Imagínate que tuviese amigos así o familiares así de malos, pero es lo que ocurriría con esta persona. Pues bien, en este caso, esta persona va subconscientemente, su cuerpo, su ser, su alma, su espíritu, va a querer estar enferma, no va a querer sanarse, porque estando enferma recibe más beneficios que estando sana. Eso es lo que la cita que he comentado antes, de que entendiendo la razón de la ilusión de la enfermedad, porque la enfermedad es una ilusión que creamos nosotros, la enfermedad no puede existir, solo existe una persona que elige sin elegir, pero elige a enfermarse, elige desequilibrarse. Igual que cuando ya decimos basta ya, vamos a sanarnos, elegimos nosotros sanarnos también. Puede sonar un poco metafísico, pero es así como funciona. Está demostradísimo por la ciencia que funciona así. Lo que ocurre es que estas elecciones o estas partes del cerebro que rigen estos mecanismos no son tan accesibles como la parte consciente del neocórtex cerebral, y no podemos decir, mira, pues ahora voy a mover mi mano derecha, ahora voy a mover mi mano izquierda y ahora voy a rascarme la nariz. No son tan accesibles, están mucho más profundas y el mecanismo de acceder ahí es un poco más oscuro, un poco más metafísico. Pero esto funciona así. Entonces, quitarle peso al dolor, quitarle la razón de ser al dolor, es el primer paso. Conscientemente, es el primer paso. Y luego que esa consciencia y esa decisión cale a esos niveles tan profundos. Entonces, ojalá tuviésemos esa pastillita mágica, no la tenemos. Lo que sí tenemos, que se acerca más a una herramienta que pueda llegar tan abajo a esos niveles espirituales o de alma, que son metacerebrales, que son más allá del córtex y del neocórtex cerebral. La única herramienta que yo conozco que llega tan profundo a reprogramar a nivel celular, a nivel gutural, a nivel del cerebro reptiliano, el cuerpo, es la medicina tradicional china. Por eso que vamos a aterrizar a todo esto al tema que nos ocupa, que es por qué hay gente que no puede perder peso. Hay gente que no puede perder peso quizás porque yo he conocido a muchas mujeres porque no, tienen miedo de intimar con el sexo opuesto, tienen miedo de tener una relación íntima con un hombre y entonces se mantienen con el sobrepeso para repeler a los hombres. Como están gordas, no son atractivas a los hombres, nadie les habla, nadie les persigue y así no tienen que lidiar con esa parte que les da miedo o les da pánico o fueron abusadas de pequeñas o lo que sea. Es un mecanismo de defensa. Entonces, mientras ese mecanismo de defensa esté ahí, jamás de los jamases, por muchas dietas que hagan, por mucho ejercicio que hagan, perderán peso, porque estar gorda le está salvando la vida literalmente, de un mal mayor. Y eso es más consciente, más subconsciente, más metaconsciente, llámalo como quieras, pero está ahí. Entonces, hay una razón más lógica, más fácil de descubrir, o más ilógica, más difícil de descubrir. Siempre hay una razón para, en positivo, que tu cuerpo saque un beneficio de tener sobrepeso o de tener obesidad que no lo tendría si estuviese sano y fuerte. Y a veces es simplemente mira, si estoy sano, estoy fuerte y no tengo ninguna excusa a la que culpar, entonces yo soy responsable de mis actos, yo soy responsable, de repente la responsabilidad vuelve a estar en mí y tengo pánico de esa responsabilidad. Entonces prefiero delegar la responsabilidad y decir, es que estoy enfermo, es que estoy obeso, es que estoy no sé qué, y no tengo que tener la responsabilidad. Ya sé que esto no te va a cuadrar, esto es una píldora muy amarga de tragar, es muy fácil decir, nada, chorradas, pamplinas, no estoy de acuerdo. Sin embargo, la ciencia moderna, la ciencia médica moderna nos demuestra que esto es así. Entonces, vamos a aterrizarlo dentro de esta serie y vamos a llevar esta charla a cómo podemos
reprogramar esa parte del cerebro y la forma de reprogramarlo con medicina china. Las herramientas, las que tenemos dentro del sistema MADMU, el método Almería para transformar tu metabolismo y tu umbral de peso ideal. Si te ha gustado, ve a mi web elfinaldelasdietas.com, elfinaldelasdietas.com, y ahí tienes muchísima más información y te llevas un libro gratis. Si visitas mi web, te regalo un libro. Te veo en la próxima emisión. Te hablo Joaquín Almería. Chao, chao.